¿Me perdonará Dios? Dios perdonará nuestros pecados si damos los pasos necesarios. La Biblia dice que Dios está listo para perdonar y que Él perdonará en gran manera. Cuando perdona, lo hace por completo. Las Escrituras dicen que nuestros pecados son borrados. Además, sabemos que Dios perdona para siempre, pues Él dice: «No me acordaré más de su pecado». Jeremías 31:34. Cuando perdona nuestros pecados, no nos los vuelve a echar en cara para acusarnos ni castigarnos una y otra vez. Ahora bien, Dios no perdona por sentimentalismo o por debilidad. Él nunca cambia sus normas justas. Por esta razón, no perdona algunos pecados. ¿Qué peso podemos sentir cuando hemos pecado, pero qué nos asegura Jehová? Mis propios errores han pasado sobre mi cabeza. Como una carga pesada, son demasiado pesados para mí. Me he entumecido y he quedado aplastado hasta grado extremo, escribió el salmista David. Salmo 38, 4 y 8. Aunque sabía lo abrumadora que es una conciencia culpable, halló consuelo para su atribulado corazón. Comprendía que Dios odia el pecado, pero no al pecador que lamenta sinceramente su mala conducta y la rechaza. Por ello, con total confianza en la disposición divina a apiadarse del arrepentido, exclamó: «Tú, oh Jehová, estás listo para perdonar». Salmo 86:5. Cuando nosotros pecamos, seguramente también sentimos el peso aplastante de la conciencia dolida. Es un remordimiento saludable, pues puede movernos a dar los pasos debidos para corregir los errores. Sin embargo, existe el peligro de ahogarse en la culpa. El corazón pudiera condenarnos, obsesionado con la idea de que Jehová no nos perdonará sin importar lo arrepentidos que estemos. Si nos traga la culpa, Satanás tal vez se aproveche y nos incite a darnos por vencidos y a creer que Dios nos considera inútiles e indignos de servirle. ¿Ve Jehová los asuntos así? De ningún modo. Perdonar es una faceta de su inmenso amor, y Él nos asegura en su palabra que está dispuesto a hacerlo siempre que demostremos arrepentimiento verdadero. Algo que nos ayudará a no considerar inalcanzable su perdón será examinar por qué lo concede y de qué manera. Razones por las que Jehová está listo para perdonar. ¿De qué característica de nuestra naturaleza se acuerda Jehová y cómo influye en su manera de tratarnos? Jehová tiene plena conciencia de nuestras limitaciones. Como dice Salmo 103:14, conoce bien la formación de nosotros y se acuerda de que somos polvo. En efecto, no olvida que somos criaturas hechas de polvo, con las flaquezas y debilidades que conlleva la imperfección. Por otro lado, la indicación de que conoce la formación de nosotros nos recuerda que la Biblia compara a Dios a un ceramista y a los seres humanos a vasijas a las que da forma. ¿Cómo describe Romanos el poderoso dominio del pecado? Jehová comprende el poder del pecado, al que describe en su palabra como una gran fuerza que nos tiene entre sus garras mortíferas. Ahora bien, ¿hasta qué grado nos domina? El apóstol Pablo indica en su carta a los romanos que, tal como los soldados están subordinados al comandante, nosotros nos hallamos bajo el pecado. Romanos 3:9, el cual reina sobre la humanidad y reside o mora en nuestro interior. Además, la ley del pecado actúa siempre en nosotros y trata de dirigirnos. ¿Con cuánta fuerza tiene sometida a nuestra naturaleza imperfecta? ¿Cómo ve Jehová al arrepentido que implora su misericordia?
¿por qué no debe darse por sentada la misericordia divina? Así pues, Jehová sabe que por mucho que deseemos obedecerle, no lograremos hacerlo a la perfección. En muestra de amor, nos asegura que nos perdonará si imploramos su misericordia con arrepentimiento sincero. Salmo 51:17 dice: los sacrificios para Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y aplastado, oh Dios, no lo despreciarás. No, nunca rechazará un corazón quebrantado y aplastado por la carga de la culpabilidad. Implica lo anterior que podemos dar por sentada su misericordia y poner nuestra naturaleza imperfecta como excusa para obrar mal. De ninguna manera. Jehová no es sentimentalista y su misericordia tiene límites, de forma que no perdonará en modo alguno a quien se obstina en practicar el pecado, adoptando una actitud impenitente. Sin embargo, será magnánimo con el arrepentido. Veamos a continuación algunas expresivas imágenes bíblicas de esta maravillosa faceta del amor divino. El alcance del perdón de Jehová. En sentido figurado, ¿qué hace Jehová cuando nos perdona los pecados y qué confianza nos infunde este hecho? David dijo arrepentido: por fin te confesé mi pecado y no encubrí mi error. Y tú mismo perdonaste el error de mis pecados. Salmo 32:5. El verbo hebreo para perdonar significa básicamente alzar o llevar, y en este versículo, llevarse la culpa, la iniquidad o la transgresión. En sentido figurado, Jehová levantó los pecados del salmista y los retiró, lo que sin duda alivió el sentimiento de culpabilidad que lo abrumaba. Nosotros también debemos tener confianza absoluta en el Dios que nos quita los pecados, si le imploramos perdón, en virtud de la fe en el sacrificio redentor de Jesús. ¿Cuánto aleja de nosotros los pecados, Jehová? David describió la magnanimidad de Dios con otra imagen muy gráfica. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Salmo 103:12, la Biblia de las Américas. ¿Cuánta separación hay entre ambos puntos cardinales? En cierto sentido, la mayor concebible, ya que nunca pueden encontrarse. Un comentarista indica que esta frase quiere decir lo más lejos que sea posible o que alcancemos a figurarnos. Las palabras inspiradas del salmista significan que cuando Jehová nos perdona, aparta los pecados a la mayor distancia imaginable. ¿Por qué no debemos creer que conservaremos toda la vida la mancha de los pecados que nos ha perdonado Jehová? ¿Ha intentado usted sacar una mancha de una prenda de color claro? Es posible que, a pesar del empeño que pusiera, siguiera notándose. Pues bien, observe cómo describe Jehová su capacidad de perdonar. Aunque los pecados de ustedes resulten ser como escarlata, se les hará blancos justamente como la nieve. Aunque sean rojos como tela de carmesí, llegarán a ser aún como la lana. Isaías 1:18. El escarlata era un rojo vivo y el carmesí el color intenso de ciertas telas teñidas. La nota al pie de la página dice: un comentarista señala que el escarlata era un color sólido o inalterable, que no desteñían el rocío, la lluvia, el lavado ni el uso prolongado. Fin de la nota. Nunca lograremos eliminar la mancha del pecado con nuestros propios esfuerzos.
pero Dios consigue que, por así decirlo, transgresiones escarlatas y carmesíes se vuelvan blancas como la nieve o la lana sin teñir. No debemos creer que perdurará toda la vida la mancha de los errores que nos ha perdonado. ¿En qué sentido arroja Jehová tras sus espaldas nuestros pecados? En una conmovedora canción a Jehová, compuesta para agradecerle que lo hubiera librado de una enfermedad mortal, Ezequías señaló: «Has arrojado tras tus espaldas todos mis pecados». Isaías 38:17. En esta imagen Dios aparece llevándose las faltas del arrepentido y arrojándolas tras de sí, donde ya no las verá ni reparará en ellas. De acuerdo con una obra especializada, esta es la idea que se quiere transmitir. Has hecho que mis pecados sean como si no hubiesen ocurrido. ¿Verdad que es reconfortante? ¿Cómo indica el profeta Miqueas que cuando Jehová nos absuelve de los pecados, los elimina definitivamente? El profeta Miqueas expresó en una promesa de restauración su convencimiento de que el Altísimo perdonaría al pueblo arrepentido. ¿Quién es un Dios como tú, que pasa por alto la transgresión del resto de su herencia? Tú arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Miqueas 7, 18 y 19. Imaginemos el sentido de estas palabras para quienes vivían en tiempos bíblicos. ¿Había alguna posibilidad de recuperar lo que se lanzara a las profundidades del mar? No. Por tanto, las palabras de Miqueas revelan que cuando Jehová nos absuelve de los pecados, los elimina definitivamente. ¿Qué significan las palabras de Jesús? Perdónanos nuestras deudas. Jesús recurrió a la relación existente entre acreedores y deudores para ilustrar que Dios está inclinado al perdón, pues nos exhortó a orar. Perdónanos nuestras deudas. Mateo 6:12. De este modo, equiparó los pecados a obligaciones financieras. En efecto, cuando pecamos, nos hacemos deudores de Jehová. Cierto léxico explica que el significado del verbo griego para perdonar es dejar pasar un débito o dispensarlo al no exigir su pago. Cuando Dios perdona, es como si cancelara lo que tendría que cargar en nuestra cuenta. Los arrepentidos pueden sentir alivio. Una vez anulada la deuda, nunca se la reclamará. ¿Qué imagen transmite la frase «sean borrados sus pecados»? El perdón de Jehová se representa también en Hechos 3:19. Arrepiéntanse, por lo tanto, y vuélvanse para que sean borrados sus pecados. ¿Qué desea Jehová que sepamos con respecto a Él? ¿No es obvio que Dios desea que sepamos que realmente está dispuesto a perdonarnos los pecados si nos ve arrepentidos de corazón? Y no debemos temer que más tarde vaya a tenerlos en cuenta. Así lo indica otra enseñanza bíblica sobre su gran misericordia. Siempre que Jehová perdona, también olvida. No me acordaré más de su pecado. ¿Qué ocurre con las consecuencias? ¿Por qué no implica el perdón que el arrepentido quede exento de todas las consecuencias de su mala conducta? ¿Se desprende de la actitud perdonadora de Jehová que el arrepentido queda exento de todas las consecuencias de su mala conducta? De ninguna manera. No podemos pecar con impunidad. Pablo escribió: cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará. Gálatas 6:7. Por tanto, quizá tengamos que afrontar algunas repercusiones de nuestros actos.
Sin embargo, esto no quiere decir que, después de absolvernos, Dios haga que suframos penalidades. Cuando éstas surjan, los cristianos no deberían creer que Él los está castigando por sus faltas del pasado. Por otro lado, Él no nos resguarda de todos los efectos de nuestros errores. Entre las secuelas ineludibles figuran divorcios, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y la pérdida de la confianza o el respeto. No olvidemos que aunque Jehová perdonó a David las transgresiones cometidas en el caso de Batseba y Urías, no lo amparó de las calamidades consiguientes. ¿Qué desea Jehová que hagamos si hemos perjudicado a alguien con nuestros pecados? A Él le complace que hagamos lo posible por corregir los errores que hayan perjudicado a otra persona. Para ello tal vez tengamos que admitirlos, reconocer la culpa e incluso ofrecer nuestras excusas a la víctima. Luego debemos acudir a Dios en virtud del sacrificio de Cristo. De este modo nos sentiremos seguros de haber recibido su perdón. ¿Qué pudiera acompañar al perdón de Jehová? Como todo Padre amoroso, Jehová a veces nos brinda su perdón junto con alguna medida disciplinaria. Así, el cristiano arrepentido tal vez tenga que renunciar a sus apreciados privilegios de servicio como anciano, siervo ministerial o evangelizador de tiempo completo. Pero la corrección que supone tal pérdida temporal, por dolorosa que sea, no es muestra de que Dios le niegue el perdón. Debemos recordar que la disciplina de Jehová demuestra el amor que nos tiene y, por tanto, lo mejor es aceptarla y obrar en consecuencia. Qué alivio saber que Dios está listo para perdonar. A pesar de las faltas que hayamos cometido, nunca pensemos que no podemos recibir su misericordia. Si nos arrepentimos de corazón, damos los pasos debidos para corregir el mal e imploramos su perdón en virtud de la sangre derramada de Jesús, podemos tener confianza absoluta en que Él nos absolverá. Por tanto, imitemos su actitud perdonadora en nuestras relaciones con el prójimo. Después de todo, si Jehová, que no peca, es tan magnánimo y amoroso con nosotros, ¿no deberíamos nosotros, pecadores como somos, procurar perdonarnos mutuamente? Preguntas para meditar. Segundo de las Crónicas 33, 1-13. ¿Por qué perdonó Jehová a Manasés? ¿Y qué nos enseña sobre su misericordia este hecho? Mateo 6, 12, 14 y 15. ¿Por qué debemos perdonar al prójimo cuando hay razón válida para ello? Lucas 15, 11-32. ¿Qué aprendemos en esta parábola sobre la disposición de Jehová a perdonar y qué sentimientos nos infunde? Segunda a los Corintios 7, 8-11. ¿Qué debemos hacer para recibir el perdón divino?